Morí intubado por COVID en 2021, y Jesús me mostró un calendario gigante con solo 3 soles restantes. Cuando el último sol se parta por la mitad, Él viene por los suyos. Mi nombre es Juan Miguel Hernández. Tengo 46 años, aunque después de lo que viví, siento que he vivido 3 vidas completas en este cuerpo cansado. Soy mecánico, o mejor dicho, era mecánico antes de que todo cambiara. Nací y crecí en el barrio de Santa Tere, en Guadalajara, Jalisco, México. Para los que no conocen mi ciudad, es un lugar donde el sol pega duro sobre el asfalto, donde el olor a gasolina se mezcla con el aroma de los tacos al pastor de la esquina y donde la gente todavía se saluda en la calle, aunque no se conozca. Mi taller, el Toro Mecánico, estaba ubicado en la calzada Independencia, justo frente a una tortillería que llevaba ahí desde antes de que yo naciera. Era un local pequeño, con paredes de concreto pintadas de azul cielo que ya estaba descascarado por el tiempo, y un letrero de neón rojo que decía mi nombre en letras grandes. Ese taller era mi vida, mi sustento, mi orgullo. Tengo una esposa que es mi todo, Rocío Medina, 43 años de pura fuerza. Esa mujer, nos conocimos cuando yo tenía 20 años, en una kermes de la parroquia de San Juan de Dios. Ella vendía tamales con su mamá, y yo me acerqué solo porque me gustó su sonrisa. Terminé comprando 12 tamales ese día, aunque vivía solo, y no tenía ni para la renta completa. Nos casamos 2 años después, y de ese amor nacieron Emiliano, mi hijo de 19 años que estudia ingeniería en la UDG, y Sofía, mi princesa de 15 años que sueña con ser veterinaria porque ama a los animales más que a las personas, según ella misma dice. Esa era mi familia. Esa era mi razón para levantarme cada mañana a las 5:30, tomar mi café negro bien cargado y abrir el taller a las 7 en punto, llueva o truene. Mayo de 2021 fue un mes que nunca voy a olvidar, aunque quisiera borrar muchos pedazos de esa memoria. La pandemia llevaba ya más de 1 año golpeándonos, pero en Jalisco, la tercera ola llegó como un tsunami silencioso. No fue como las anteriores. Esta vez era diferente. La gente caía como moscas. Las ambulancias no dejaban de sonar sus sirenas por toda la ciudad, y los hospitales estaban reventados. En la tele no hablaban de otra cosa. Cada noche que los números subían, 100 muertos, 200, 300. Las funerarias no daban abasto. Vi pasar camiones refrigerados por la calzada, y todos sabíamos lo que llevaban adentro, aunque nadie lo dijera en voz alta. En el taller, las cosas tampoco estaban bien. Los clientes llegaban con miedo en los ojos, muchos con cubrebocas rotos o mal puestos, algunos sin nada porque decían que eso del virus era puro cuento del gobierno. Yo trataba de mantener todo limpio. Tenía mi gel antibacterial en la entrada, le pedí a todos que se pusieran bien el cubrebocas, pero la verdad es que en un taller mecánico es difícil mantener la distancia. Tienes que agacharte junto al cliente para mostrarle qué tiene mal su carro. Tienes que tocar las mismas piezas, respirar el mismo aire lleno de aceite y gasolina. Además, yo necesitaba trabajar. No podía darme el lujo de cerrar como otros negocios. Tenía que pagar la renta, los recibos de luz, el agua, la comida de mis hijos, la colegiatura de Emiliano. La vida no se detiene aunque haya una pandemia. Recuerdo perfectamente el día en que empezó todo. Era un martes 17 de mayo, día de San Isidro Labrador. Lo recuerdo porque mi mamá, que en paz descanse, siempre celebraba ese día porque decía que San Isidro protegía a los trabajadores. Ese día amaneció nublado, raro para Guadalajara en mayo. Normalmente ya hace un calor del demonio a esa altura del año, pero ese martes había una neblina extraña, como si la ciudad estuviera envuelta en una sábana gris. Llegué al taller como siempre. Abrí el portón de metal que rechinaba horrible, prendí las luces y me puse a trabajar en una camioneta Silverado que tenía problemas con la transmisión. El dueño era don Esteban, un señor mayor que vendía verduras en el mercado de abastos y que necesitaba su camioneta para trabajar. Me había dicho que me pagaría hasta el viernes, pero que por favor se la arreglara rápido, porque si no,
No podía trabajar. A eso de las 10 de la mañana empecé a sentir un dolor de cabeza. Al principio pensé que era por no haber desayunado bien. Rocío me había hecho chilaquiles rojos, pero yo solo me comí unos cuantos porque tenía prisa. Tomé 2 aspirinas que tenía guardadas en el cajón de mi escritorio. Ese escritorio de metal gris lleno de facturas viejas y calendarios de refacciones. El dolor no se fue. Al contrario, empezó a crecer, como si alguien me estuviera apretando la cabeza con una pinza gigante. Para las 12 del día ya me sentía mareado. Beto, mi ayudante, un chamaco de 22 años, bien trabajador, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo era cansancio, pero la verdad es que ya me sentía muy mal. Esa tarde llegaron más clientes de lo normal, todos con urgencias, todos nerviosos. Una señora con un Tsuru que le fallaba el motor, un taxista con los frenos gastados, un estudiante con una moto que no arrancaba. Atendí a todos como pude, aunque cada vez me sentía peor. El dolor de cabeza se había convertido en algo insoportable, y ahora me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran golpeado con un tubo. Los huesos me dolían, los músculos me dolían, hasta los dientes me dolían. A eso de las 6 de la tarde, cuando ya estaba cerrando, me dio un escalofrío tan fuerte que los dientes me castañeteaban aunque hacía calor. Beto me vio y se asustó. Me dijo que me fuera a mi casa, que él cerraría el taller. Le hice caso porque ya no podía ni mantenerme de pie. Llegué a mi casa tambaleándome. Vivimos en una casa pequeña de 2 pisos en la colonia Tetlán, a unos 20 minutos del taller. Cuando Rocío me abrió la puerta, me vio la cara y se le fue el color. Me preguntó qué me pasaba, y yo solo le dije que me sentía muy mal, que me dolía todo. Me ayudó a subir las escaleras hasta nuestra recámara, me quitó los zapatos llenos de grasa y me acostó. Me tomó la temperatura con el termómetro digital que teníamos desde que Sofía era bebé. 39 grados, fiebre alta. Rocío me dio paracetamol y me puso paños de agua fría en la frente. Los niños entraron a verme, asustados. Emiliano me preguntó si era COVID, y yo le dije que no, que solo era una gripa fuerte, aunque por dentro ya tenía mis dudas. Esa noche fue la peor de mi vida hasta ese momento. No pude dormir nada. La fiebre subía y subaba. Llegó a 40 grados. Rocío estuvo toda la noche a mi lado, cambiándome los paños, dándome agua, rezando en voz baja. Yo sudaba tanto que empapé las sábanas completas. Tenía pesadillas horribles cada vez que cerraba los ojos. Veía sombras negras que me perseguían. Veía a mis hijos llorando. Veía el taller en llamas. Al día siguiente, miércoles, Rocío llamó al doctor del Seguro Social. Le dijeron que había que esperar, que había mucha gente enferma, que si no podía respirar bien que fuera a urgencias, pero que si no, mejor me quedara en casa. Así eran las cosas en esos días. Los hospitales estaban tan llenos que solo atendían a los más graves. El jueves ya no podía ni levantarme de la cama. La fiebre seguía alta, y ahora había perdido el gusto y el olfato por completo. Rocío me dio de comer caldo de pollo que no me sabía a nada, como si estuviera comiendo agua caliente con sal. Ese fue el momento en que supe con certeza que tenía COVID. No hacía falta la prueba. Los síntomas eran exactos a los que salían en las noticias. Le dije a Rocío que se alejara de mí, que se llevara a los niños a casa de su hermana para que no se contagiaran, pero ella se negó. Me dijo que no me iba a dejar solo, que para eso se había casado conmigo, para estar en las buenas y en las malas. Esa mujer tiene un corazón más grande que toda Guadalajara junta. El viernes por la mañana ya no podía respirar bien. Sentía como si tuviera un elefante sentado en el pecho. Cada respiración era un esfuerzo gigante, como si estuviera respirando a través de una pajilla tapada. Rocío se asustó mucho y llamó a la ambulancia. Esperamos 2 horas hasta que llegó. 2 horas eternas donde yo pensaba que me iba a morir ahí mismo, en mi cama, sin poder despedirme bien de mi familia. Cuando por fin llegó la ambulancia, los paramédicos entraron con sus trajes blancos completos, como astronautas. Me revisaron rápido, me pusieron oxígeno y me dijeron que me tenían que llevar al hospital de inmediato.
Mi saturación de oxígeno estaba en 82%. Lo normal es arriba de 95%. Estaba en peligro. Rocío quiso subirse a la ambulancia conmigo, pero no la dejaron. Solo me permitieron llevar mi celular y mi cartera. Nada más. Recuerdo que desde la camilla volteé a verla, parada en la puerta de nuestra casa con Emiliano y Sofía a sus lados, los tres llorando. Sofía gritaba, «Papi, no te vayas», y yo solo pude levantar la mano para despedirme. Pensé que esa podría ser la última vez que vería a mi familia. Esa imagen se me quedó grabada como si me la hubieran tatuado en el cerebro. Mi esposa con su bata floreada, mis hijos abrazándola, las lágrimas corriendo por sus caras, y yo alejándome en una ambulancia sin saber si volvería a verlos. El camino al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde fue corto, pero se me hizo eterno. La sirena sonaba fuerte. El paramédico me hablaba, pero yo ya no podía contestar bien. Solo asentía con la cabeza. Me preguntó mi nombre, mi edad, si tenía enfermedades crónicas. Le dije que no, que siempre había sido sano como un roble, que nunca me enfermaba de nada. Él anotó todo en una tableta y me dijo que resistiera, que ya casi llegábamos. Yo miraba por la ventanilla pequeña de la ambulancia y veía pasar mi ciudad, las calles que conocía de memoria, los edificios, la gente con cubrebocas caminando apurada. Todo se veía diferente, como si estuviera viendo Guadalajara por primera vez o por última vez. Cuando llegamos al hospital, todo fue caos. Había ambulancias por todos lados, gente gritando, camillas amontonadas en los pasillos, doctores y enfermeras corriendo de un lado para otro. Me bajaron rápido de la ambulancia y me metieron directo a urgencias. Había tanta gente enferma que no había camas disponibles. Me pusieron en una silla de ruedas en el pasillo, conectado a un tanque de oxígeno, esperando. Esperé ahí como 3 horas, viendo pasar a doctores cansados con los ojos rojos, a familiares llorando, a enfermos tosiendo sin parar. El miedo se sentía en el aire, denso como niebla. Por fin me asignaron una cama en el área COVID. Pasillo 7, cama 34. Ese número nunca lo voy a olvidar. 34. El número que casi se convierte en mi tumba. Me acostaron en la cama 34 del pasillo 7 como si fuera un bulto más entre docenas de bultos. El colchón era delgado, duro, cubierto con sábanas blancas que olían a cloro tan fuerte que me picaban los ojos. A mi derecha había un señor mayor, tal vez de 70 años, que respiraba con un sonido horrible, como si tuviera piedras en los pulmones. A mi izquierda, una mujer joven, no más de 30 años, estaba inconsciente con tubos por todos lados. El pasillo era largo, interminable, con luces fluorescentes que zumbaban sin parar y que nunca se apagaban, ni de día ni de noche. No había ventanas, no había manera de saber si afuera era de día o de noche. El tiempo dejó de existir en ese lugar. Me conectaron a un monitor que pitaba cada vez que mi corazón latía. Me pusieron una cánula nasal para darme oxígeno y me clavaron una aguja en el brazo para el suero. Todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de procesar nada. Una enfermera con el uniforme verde y la careta de plástico empañada me tomó los signos vitales y anotó todo en una carpeta. No me dijo su nombre, no me miró a los ojos, solo hizo su trabajo mecánicamente, como si yo fuera el paciente número 1000 de ese día, y probablemente lo era. Después se fue y me quedé solo, mirando el techo de concreto agrietado, escuchando los pitidos de las máquinas, las toses de los otros enfermos, los llantos ahogados de alguien en alguna parte del pasillo. La primera noche en el hospital fue un infierno en vida. No pude dormir nada. El oxígeno que me daban no era suficiente. Sentía que me ahogaba todo el tiempo, como si tuviera la cabeza metida bajo el agua y no pudiera salir a respirar. Cada vez que intentaba tomar aire, mis pulmones no respondían bien. Era como si se hubieran vuelto de piedra, duros, incapaces de expandirse. El pánico me invadía cada pocos minutos. Apretaba el botón de llamada y cuando venía alguna enfermera, le decía que no podía respirar, que me estaba muriendo. Ellos me revisaban, ajustaban el oxígeno, me decían que tratara de calmarme, que el miedo empeoraba las cosas.
Pero ¿cómo carajo me iba a calmar cuando sentía que cada respiración podía ser la última? Al día siguiente, sábado, me asignaron una doctora. Se llamaba Iris Palacios. Era una mujer de unos 35 años, delgada, con el cabello negro recogido en una cola de caballo apretada y unos ojos cafés que se veían cansados, pero amables. Llegó a mi cama con su carpeta, revisó mis signos vitales en el monitor y me habló con una voz suave, pero firme. Me dijo que mi caso era grave, que mis pulmones estaban muy comprometidos, que la infección era severa. Me explicó que iban a empezar un tratamiento agresivo con esteroides, anticoagulantes y antibióticos por si había infección bacteriana secundaria. Me preguntó si tenía alguna pregunta, y yo solo le pude decir una cosa. «Doctora, tengo que volver con mi familia. Tengo que volver». Ella me puso la mano en el hombro, por encima de todo el equipo de protección que llevaba, y me dijo, «Vamos a hacer todo lo posible, señor Hernández, todo lo que esté en nuestras manos». Los días empezaron a pasar en una nebulosa de dolor y confusión. Perdí la cuenta de cuántos días llevaba ahí. Podían ser 3, podían ser 10. Todo se volvió una mezcla borrosa de inyecciones, pastillas, revisiones, radiografías de tórax, que me hacían en una máquina portátil que llevaban de cama en cama. Me tomaban muestras de sangre cada día, a veces 2 veces al día. Mis brazos se llenaron de moretones de tanto pinchazo. La comida era horrible, papillas insípidas que no me sabían a nada porque seguía sin gusto ni olfato. Pero igual tenía que comer. Me decían, necesitaba fuerzas para pelear contra el virus. El enfermero que más me atendía se llamaba Roberto, pero todos le decían Beto. Era un tipo grande, de unos 40 años, con brazos fuertes y una voz gruesa que daba confianza. Beto era diferente a los demás. Siempre me hablaba, me contaba cosas, me preguntaba por mi familia, me decía que su papá también había estado internado por COVID 2 meses atrás y que había salido adelante, que yo también iba a lograrlo. Cuando me veía muy asustado, se quedaba unos minutos extra en mi cama, aunque estuviera ocupadísimo, y me decía, «Échele ganas, don Juan Miguel, aquí no se rinde nadie». Esas palabras me daban fuerzas, aunque fuera solo por un rato, pero por más que luchara, mi cuerpo no respondía. Cada día me sentía peor en lugar de mejor. La fiebre no bajaba. Los pulmones no mejoraban. La saturación de oxígeno se mantenía peligrosamente baja, a pesar de que ya me estaban dando oxígeno al máximo con la cánula nasal. La doctora Iris venía 2 veces al día a revisarme, y cada vez la veía más preocupada. Un día, creo que era martes, pero no estoy seguro, me dijo que había que hacerme una tomografía de tórax urgente para ver qué tan dañados estaban mis pulmones. Me llevaron en camilla a través de pasillos llenos de gente, algunos en el suelo, porque no había más camas, hasta la sala de tomografía. La máquina era gigante, fría, ruidosa. Me metieron ahí y me dijeron que no me moviera, que aguantara la respiración cuando me lo indicaran. Traté de obedecer, pero aguantar la respiración era imposible cuando apenas podía respirar. Los resultados de la tomografía fueron devastadores. La doctora Iris me los explicó con palabras que traté de entender, pero que sonaban a sentencia de muerte. Dijo que tenía neumonía bilateral severa, que mis pulmones estaban llenos de inflamación y líquido, que el daño era extenso. Usó un término que nunca olvidaré, vidrio esmerilado. Dijo que mis pulmones se veían en la tomografía como vidrio esmerilado, blancos y opacos, en lugar de negros y claros como deberían verse. Me explicó que eso significaba que el intercambio de oxígeno estaba muy comprometido, que por eso me sentía tan ahogado. Me dijo que iban a tener que considerar intubarme si no mejoraba pronto. Cuando escuché la palabra intubar, se me heló la sangre. Yo sabía lo que significaba. Había visto las noticias. Sabía que mucha gente que intubaban no volvía a despertar. Le rogué a la doctora Iris que no me intubara, que me diera más tiempo, que yo iba a mejorar. Le dije que tenía que volver con mi familia.
que mi hija cumplía 16 años en julio y yo no me podía perder su fiesta. Ella me miró con esos ojos cansados y me dijo algo que me partió el alma. Señor Hernández, si no lo intubamos, usted no va a llegar a julio. Sus pulmones ya no pueden solos. La intubación es su única oportunidad. Esa noche lloré por primera vez desde que llegué al hospital. Lloré en silencio, con la mascarilla de oxígeno puesta, sintiendo las lágrimas mojar la tela. Lloré por mi familia, por mi vida, por todo lo que iba a perder. Rocío me llamaba todos los días al celular. Al principio yo podía contestar y hablar con ella unos minutos. Le decía que estaba bien, que no se preocupara, que pronto iba a salir de ahí. Puras mentiras. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Ella me contaba que los niños preguntaban por mí todos los días, que Sofía lloraba en las noches, que Emiliano había dejado de comer bien. Me decía que tenía mi rosario de coral, el que me había regalado mi mamá antes de morir, y que rezaba con él todos los días frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que teníamos en la sala. Me decía que toda la familia estaba rezando por mí, que medio barrio estaba rezando por mí. Yo le agradecía, le decía que sintiera todas esas oraciones, aunque por dentro sentía que Dios me había abandonado en ese pasillo del hospital. Cuando ya casi no podía hablar por teléfono porque me ahogaba con el esfuerzo, las llamadas se volvieron más cortas. Rocío hablaba y yo solo escuchaba, haciendo sonidos para que supiera que la estaba oyendo. La última vez que hablé con ella por teléfono fue un viernes por la tarde. No sé qué día del mes era. Había perdido completamente la noción del tiempo. Beto tuvo que sostenerme el teléfono porque yo ya no tenía fuerzas ni para eso. Escuché la voz de Rocío quebrada, llorando, diciéndome que me amaba, que peleara, que ella y los niños me estaban esperando. Escuché a Sofía gritar en el fondo, «¡Te amo, papi! ¡No te rindas!» Y escuché a Emiliano, mi hijo mayor, el que siempre se hacía el fuerte, sollozar como un niño chiquito. Quise decirles tantas cosas. Quise decirles que los amaba más que a mi vida, que todo lo que había hecho había sido por ellos, que fueran felices, aunque yo no estuviera. Pero no me salieron las palabras. Solo pude hacer un sonido ahogado antes de que Beto me quitara el teléfono porque me estaba ahogando. Esa noche, la saturación de oxígeno me bajó a niveles críticos, 72%. Los monitores empezaron a pitar como locos. Llegaron corriendo la doctora Iris, Beto y otros 2 enfermeros que no conocía. Me pusieron una mascarilla de oxígeno de alto flujo, una cosa enorme que cubría toda mi cara y que hacía un ruido ensordecedor. La sensación era de estar dentro de un túnel de viento. El aire me golpeaba la cara con tanta fuerza que me lastimaba, pero aún así no era suficiente. Seguía ahogándome. Veía las caras del equipo médico moviéndose alrededor de mí, hablándose entre ellos con palabras técnicas que no entendía. Veía sus ojos por encima de las caretas, y en esos ojos vi miedo. Vi que pensaban que me iba a morir ahí mismo. La doctora Iris se acercó a mí, me tomó de la mano y me habló directo, sin rodeos. Me dijo, «Juan Miguel, tenemos que intubarlo ahora. Es la única manera. Si no lo hacemos, usted va a morir en los próximos minutos. ¿Me entiende?» Yo asentí con la cabeza. No tenía opción. No quería morir. No todavía. No así. Ella siguió explicándome. Lo vamos a sedar. Le vamos a meter un tubo en la tráquea y una máquina va a respirar por usted. Va a estar dormido todo el tiempo. No va a sentir nada. Y vamos a hacer todo lo posible para que cuando despierte, sus pulmones estén mejor. Pero necesito que entienda que esto es muy serio, que hay riesgos y que necesitamos su consentimiento. Volví a asentir. ¿Qué más podía hacer? Me hicieron firmar unos papeles que apenas pude leer porque la visión se me nublaba. Beto me ayudó a sostener la pluma. Mi firma salió toda temblorosa, casi ilegible, pero era válida. En esos papeles estaba autorizando mi propia intubación y también estaba autorizando que si mi corazón se detenía, hicieran todo lo posible por revivirme.
Nunca pensé que tendría que firmar algo así. Nunca pensé que a mis 46 años estaría tomando decisiones de vida o muerte sobre mi propio cuerpo. Llamaron a Rocío para avisarle que me iban a intubar. No me dejaron hablar con ella. Solo le dijeron que era necesario, que era urgente, que no había más opciones. Me contaron después que ella gritó por teléfono, que les suplicó que la dejaran verme antes, aunque fuera de lejos, aunque fuera por el vidrio. Le dijeron que no era posible, que por protocolo de bioseguridad no se permitían visitas. Rocío le pidió al doctor que por favor me cuidara, que yo era todo para ella y para mis hijos. El doctor le prometió que harían su mejor esfuerzo. Me llevaron rápido a una sala de intubación. Era un cuarto pequeño, con paredes verdes, lleno de máquinas y tubos y luces brillantes. Me pasaron a una camilla más angosta. El anestesiólogo, un doctor joven, con lentes y acento del norte del país, me explicó rápidamente que me iba a poner un medicamento para dormirme, que contara hacia atrás desde 10 y que cuando despertara todo habría pasado. Yo quise decir algo. Quise despedirme por si acaso no despertaba, pero él ya me estaba inyectando el medicamento en el suero. Sentí un ardor frío subiendo por mi brazo, llegando al hombro, al pecho. Empecé a contar. 10, 9, 8. La habitación empezó a girar. Las voces se volvieron lejanas, como si estuviera bajo el agua. 7, 6. La última imagen que vi fue la luz del techo, blanca, cegadora, expandiéndose hasta llenar todo mi campo de visión. Y después, nada. Oscuridad completa. Silencio absoluto. El mundo se apagó como si alguien hubiera cortado la electricidad de mi vida. Pero lo que yo no sabía, lo que nadie en ese hospital sabía, es que ese no era el final. Era apenas el comienzo de algo que cambiaría todo lo que yo creía sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Porque mientras mi cuerpo quedaba intubado en esa cama, conectado a máquinas que respiraban por mí, mi espíritu estaba a punto de emprender el viaje más extraordinario que cualquier ser humano pueda experimentar. No hubo transición. Un segundo estaba contando hacia atrás mientras el mundo se apagaba, y al siguiente estaba de pie en un lugar que no era el hospital. No había dolor, no había ahogo, no había miedo. Solo una sensación extraña de ligereza, como si mi cuerpo se hubiera vuelto de aire. Me toqué el pecho, los brazos, la cara, esperando sentir los tubos, las agujas, la mascarilla de oxígeno. No había nada. Estaba completo, entero, libre. Miré hacia abajo y vi mis manos, mis brazos, pero se veían diferentes. Brillaban con una luz tenue, como si estuviera hecho de luz en lugar de carne. Era yo, pero al mismo tiempo no era yo. Estaba parado en lo que parecía un camino, pero no era un camino común y corriente. Era una superficie lisa, pulida, negra como la noche más oscura, pero que reflejaba todo como un espejo perfecto. Obsidiana, me di cuenta después. Era un camino de obsidiana pura, extendido hacia adelante hasta donde mi vista alcanzaba. A los lados del camino no había paredes, no había árboles, no había nada definido. Solo una especie de neblina suave, luminosa, que brillaba con tonos de plata y azul pálido. ¿El cielo? Si es que era un cielo, era de un color que nunca había visto antes, algo entre el índigo y el violeta, profundo, pero lleno de luz al mismo tiempo. El silencio era absoluto. No se escuchaban los pitidos de las máquinas, ni las toses de los enfermos, ni las voces de los doctores, nada. Era un silencio tan completo que casi dolía, como si mis oídos estuvieran buscando desesperadamente algo que escuchar y no encontraran nada. Pero dentro de ese silencio había algo más, una presencia. No estaba solo. Lo supe antes de verlo. Sentí que alguien estaba ahí, observándome, esperándome. Me volteé lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento, aunque ya no necesitaba respirar. A unos 20 metros de distancia, caminando hacia mí por el camino de obsidiana, venía un hombre. Pero no era un hombre común. Era imposible no reconocerlo, aunque nunca lo había visto en persona.
aunque solo lo conocía por las imágenes de la iglesia, por las estampitas que mi mamá coleccionaba, por los cuadros que colgaban en las paredes de nuestra casa. Era Jesús, pero no el Jesús pálido y sufriente de los crucifijos. No el Jesús de las pinturas europeas con cabello rubio y ojos azules. Este era diferente. Este era real, poderoso, radiante. Vestía un traje de charro completo, blanco como la nieve recién caída, bordado con hilo de plata que formaba diseños de flores y enredaderas que parecían moverse, como si estuvieran vivas. Los botones de su chaqueta eran de plata pura, grandes como monedas antiguas, cada uno grabado con símbolos que no pude descifrar. Llevaba un sombrero de charro blanco con ala ancha, decorado con una cinta de plata trenzada. Sus pantalones eran ajustados, con botonadura lateral de plata que brillaba con cada paso. En sus pies llevaba botas de piel blanca, tan pulidas que reflejaban el camino de obsidiana. Todo en él era majestuoso, elegante, pero al mismo tiempo cercano, familiar, como si fuera alguien de mi pueblo, de mi gente, de mi tierra. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Nunca en mi vida, ni en mi muerte, he visto unos ojos así. Eran de un color café oscuro, profundo como pozos sin fondo, pero dentro de ellos ardía un fuego. No un fuego que quemara o destruyera, sino un fuego suave, cálido, amoroso. Era como ver el sol reflejado en agua tranquila, como ver brasas de carbón que dan calor sin peligro. Sus ojos me atravesaban, me leían completo. Veían cada error que había cometido, cada mentira que había dicho, cada vez que había fallado, pero no había juicio en ellos, solo amor. Un amor tan intenso, tan puro, tan absoluto, que me hizo caer de rodillas sin pensarlo. Me quedé ahí, hincado en el camino de obsidiana, con las manos temblando, incapaz de hablar. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había llorado en el hospital. Estas no eran de dolor o de miedo, eran de algo que no tengo palabras para describir. Era como si todas las emociones buenas que había sentido en mi vida se hubieran concentrado en un solo momento. El amor por Rocío el día de nuestra boda, la alegría cuando nació Emiliano, la ternura cuando Sofía me llamó papá por primera vez, la satisfacción de un trabajo bien hecho, la paz de un domingo en familia. Todo eso multiplicado por 1000, por 1.000.000, más de lo que mi mente podía procesar. Jesús siguió caminando hacia mí con pasos tranquilos, seguros. Cuando llegó frente a mí se detuvo. Podía ver sus botas a centímetros de donde yo estaba arrodillado. Su presencia era tan poderosa que sentía como si el aire mismo vibrara a su alrededor, aunque no había aire que respirar. Se agachó, puso su mano bajo mi barbilla y me levantó el rostro para que lo mirara. Su mano era real, sólida, cálida. Podía sentir su textura, su fuerza, su gentileza. Me miró directo a los ojos, y en ese momento sentí que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Habló. Su voz no era lo que esperaba. No era una voz de trueno, ni una voz etérea y lejana. Era una voz humana, masculina, con acento mexicano, con el tono de alguien que ha trabajado con sus manos, que ha sudado bajo el sol, que conoce el polvo de los caminos. Era la voz de un carpintero, de un trabajador, de uno de los míos. Me dijo: «Levántate, Juan Miguel. No es momento de arrodillarse todavía». Me ayudó a ponerme de pie, sosteniéndome del brazo, y cuando me paré frente a él, me di cuenta de que éramos de la misma altura. No era un gigante, no era una figura inalcanzable, era humano, divino, las dos cosas al mismo tiempo. Le pregunté con voz temblorosa: «¿Estoy muerto? ¿Ya me morí?». Él sonrió, y esa sonrisa era como ver amanecer después de la noche más larga. Me dijo: «Tu cuerpo está peleando allá abajo, en esa cama del hospital. Los doctores están trabajando en ti ahora mismo. Pero tu espíritu está aquí conmigo, porque hay algo que necesitas ver antes de que decidas». No entendí qué quería decir con «antes de que decidas», pero no tuve tiempo de preguntar porque él ya estaba caminando de nuevo, alejándose por el camino de obsidiana. Me hizo una seña con la mano para que lo siguiera. Obedecí sin pensarlo.
Caminé detrás de él, y con cada paso me sentía más ligero, más libre. El camino de obsidiana brillaba bajo nuestros pies, reflejando no solo nuestras figuras, sino también imágenes que no podía entender, escenas de lugares y personas que no conocía. Era como caminar sobre un espejo que mostraba 1000 mundos diferentes al mismo tiempo. Jesús caminaba con las manos detrás de la espalda, tranquilo, como si tuviéramos todo el tiempo del universo. Y supongo que así era. Mientras caminábamos, empezó a hablarme. Me dijo: Juan Miguel, has sido un buen hombre. No perfecto, porque ninguno de ustedes lo es, pero has amado a tu familia, has trabajado honestamente, has ayudado a tus vecinos cuando podías, has vivido con dignidad. Sus palabras me llenaron de una emoción tan grande que pensé que mi pecho iba a explotar, aunque ya no tenía pecho físico. Le dije: Señor, he fallado tantas veces. He mentido, he sido egoísta, he sido flojo, he perdido la paciencia con mis hijos, con mi esposa. No merezco estar aquí contigo. Él se detuvo y me miró de nuevo con esos ojos de fuego suave. Me dijo: si solo los perfectos vinieran aquí, este lugar estaría vacío. La perfección no es el requisito, Juan Miguel. El requisito es el amor. Y tú has amado, a tu manera imperfecta y hermosa. Seguimos caminando, y de repente el camino empezó a elevarse. No había escaleras, no había rampa, simplemente empezamos a subir, como si la gravedad hubiera dejado de existir. Miré hacia abajo y vi algo que me quitó el poco aliento que me quedaba. Abajo, muy abajo, estaba Guadalajara, mi ciudad, pero la veía como nunca la había visto antes, desde arriba, como si estuviera en un avión pero sin avión. Podía ver la catedral con sus torres amarillas, el Teatro Degollado, el Mercado Libertad, la calzada Independencia donde estaba mi taller. Podía ver las calles llenas de carros diminutos moviéndose como hormigas. Podía ver mi colonia, mi casa, y si forzaba la vista, aunque no necesitaba forzarla porque todo se veía clarísimo, podía ver a Rocío en nuestra sala, sentada en el sillón café que habíamos comprado hace 10 años, con mi rosario de coral en las manos, rezando. Las lágrimas volvieron a brotar. Ver a mi esposa rezando por mí, sin saber que yo la estaba viendo desde donde estaba, me partió el alma. Quise gritarle, decirle que estaba ahí, que la veía, que la amaba. Pero Jesús puso su mano en mi hombro y me dijo: ella no puede oírte ahora, pero sus oraciones sí llegan. Cada palabra que dice, cada lágrima que derrama, cada latido de su corazón que grita tu nombre, todo llega. Las oraciones son más poderosas de lo que ustedes creen. Son como cuerdas invisibles que conectan el cielo con la tierra. Seguimos subiendo, atravesando nubes que no eran nubes, sino algo más etéreo, más luminoso. La ciudad de Guadalajara se hizo cada vez más pequeña, hasta que fue solo un punto de luz entre millones de puntos de luz. Podía ver todo México desde ahí arriba, y después toda América, y después todo el planeta Tierra, ese globo azul y verde suspendido en la oscuridad del espacio. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Hermoso porque era mi hogar, el hogar de toda la humanidad. Terrible porque se veía tan frágil, tan pequeño, tan vulnerable. Jesús me dejó contemplar la tierra por un momento, y después me dijo: ven, Juan Miguel, hay algo que debes ver. Algo que debes llevar de regreso contigo, porque tu tiempo todavía no ha terminado. Le pregunté: ¿voy a regresar? ¿Voy a volver con mi familia? Él no respondió directamente, solo dijo: eso depende de ti. Pero primero tienes que ver esto, tienes que entender lo que viene, porque cuando regreses vas a tener que hablar, vas a tener que decirles lo que viste. El miedo me invadió por un momento. ¿Qué era tan importante que Jesús mismo, vestido de charro blanco, me estaba llevando a ver? ¿Qué mensaje era tan urgente que necesitaba regresar de la muerte para compartirlo? No sabía qué esperar. Nunca podría haberme imaginado lo que estaba a punto de ver. Nunca podría haber preparado mi mente para la revelación que me esperaba. Porque lo que Jesús me iba a mostrar no era solo sobre mi vida o mi muerte, era sobre el final de los tiempos.
Era sobre el destino de la humanidad entera. Seguí caminando detrás de él, con el corazón lleno de asombro y terror a partes iguales, mientras nos adentrábamos más y más en ese espacio que no era espacio, en ese tiempo que no era tiempo, hacia un lugar donde las respuestas a las preguntas más antiguas de la humanidad me esperaban brillando como soles a punto de extinguirse. De repente, el ascenso terminó. No hubo sacudida, no hubo frenazo, simplemente dejamos de subir y estábamos en un lugar completamente diferente. Ya no había oscuridad del espacio, ya no veía la tierra abajo. Estábamos suspendidos en lo que solo puedo describir como un cielo infinito. Pero no era el cielo azul que conocemos, era un cielo de color ámbar, como la miel cuando le pega el sol, dorado y cálido, pero al mismo tiempo profundo y misterioso. No había suelo bajo nuestros pies, pero tampoco estábamos cayendo. Simplemente estábamos ahí, flotando, parados en la nada, que se sentía como todo. La luz venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. No había sol visible, no había lámparas, no había fuente identificable, pero todo estaba bañado en esa luminosidad ámbar que hacía que cada partícula del aire brillara. Podía ver partículas de luz flotando alrededor de nosotros, como polvo dorado suspendido en el tiempo. Respiré profundo, aunque no necesitaba respirar, y el aire, si es que era aire, sabía dulce, como miel con canela, como el atole que mi mamá me hacía cuando era niño. Jesús se detuvo y extendió su brazo hacia adelante, señalando algo en la distancia. Seguí la dirección de su dedo, y lo que vi me dejó paralizado. Allá adelante, suspendido en ese cielo ámbar, flotaba algo gigantesco, algo que mi cerebro tardó varios segundos en procesar porque era demasiado grande, demasiado imposible. Era un calendario, pero no cualquier calendario. Era el calendario azteca, la piedra del sol, esa imagen que todo mexicano conoce, que está en los libros de historia, en los museos, en los billetes viejos. Pero esto no era una réplica. Esto no era una imagen en un libro. Esto era la cosa real, o algo mucho más grande y más sagrado que la piedra que descansa en el Museo Nacional de Antropología. Tenía que medir al menos 50 metros de diámetro, tal vez más. Era difícil calcular las distancias en ese lugar donde las reglas normales no aplicaban. Estaba hecho de piedra, pero era una piedra que vivía, que respiraba, que pulsaba con su propio ritmo. Podía ver las intrincadas tallas, los círculos concéntricos, los símbolos de los días, las caras de los dioses antiguos, todo esculpido con una precisión imposible. La piedra era de un color gris oscuro, casi negro, pero brillaba desde adentro con vetas de oro y plata que corrían por toda su superficie como ríos de luz. En el centro del calendario, donde normalmente está la cara del dios Tonatiuh, con la lengua afuera, había algo diferente. Había un rostro, pero no era el rostro de una deidad azteca. Era un rostro humano y divino al mismo tiempo. Era el rostro de Jesús, pero fundido con características indígenas, con pómulos altos, nariz ancha, labios gruesos, piel del color del barro cocido. Sus ojos estaban abiertos y me miraban directamente, y en esos ojos vi la historia completa de la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, todo condensado en una sola mirada. Jesús, el que estaba a mi lado vestido de charro blanco, empezó a caminar hacia el calendario gigante. Lo seguí, sintiendo cómo mi cuerpo de luz se hacía cada vez más pequeño en comparación con esa estructura monumental. Mientras nos acercábamos, empecé a notar detalles que no había visto desde lejos. El calendario no solo flotaba, también giraba lentamente, como una rueda gigantesca moviéndose en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Cada vez que giraba, producía un sonido bajo, profundo, como el latido de un corazón del tamaño de una montaña, o como tambores ceremoniales tocados por manos invisibles. Cuando llegamos justo frente al calendario, Jesús levantó su mano y la rueda dejó de girar. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Me quedé ahí parado, mirando esa cosa imposible, sintiendo su poder, su antigüedad, su importancia. Jesús habló, y su voz ahora tenía un tono más serio, más solemne. Este es el calendario del tiempo humano, Juan Miguel. No es azteca, no es maya, no es de ninguna cultura específica. Las culturas antiguas vieron partes de él, recibieron pedazos de esta verdad en sus visiones y en sus sueños, y trataron de plasmarlo en piedra como pudieron. Pero esto que ves aquí es el original, el verdadero contador de las eras de la humanidad. Me acerqué más, fascinado y aterrado. Jesús continuó explicando, señalando diferentes partes del calendario con su mano. La humanidad ha pasado por diferentes eras, diferentes soles, como los llamaban los antiguos. Cada sol representa un periodo de tiempo en el que la humanidad tiene la oportunidad de crecer, de aprender, de acercarse a lo divino. Algunos soles terminaron en destrucción porque la humanidad no aprendió las lecciones. Otros terminaron en renovación. Ustedes están viviendo ahora en el quinto sol, el último sol del ciclo actual. Miré el calendario con más atención, tratando de entender sus símbolos. Efectivamente, podía ver divisiones, secciones que representaban diferentes períodos. Algunos estaban oscuros, apagados, como si ya hubieran sido consumidos. Otros brillaban tenuemente. Pero lo que más llamó mi atención fue lo que estaba en la parte superior del calendario. Ahí, en lo que parecía ser la sección actual del tiempo, había 3 círculos, 3 soles pequeños tallados en la piedra, 3 soles que aún brillaban con luz propia, con fuego interno, con vida. Jesús vio que había notado los 3 soles y asintió. Exactamente, quedan 3 soles, 3 períodos cortos de tiempo antes de que este ciclo termine. No son siglos, Juan Miguel, no son décadas, son momentos, son respiraciones del universo, son parpadeos en la eternidad. El miedo empezó a trepar por mi espalda como una araña de hielo. Le pregunté con voz temblorosa, ¿cuánto tiempo queda, Señor? ¿Cuántos años? Él no me respondió con números, solo dijo, el tiempo se mide diferente aquí. Lo que para ustedes son años, para nosotros son segundos. Pero mira bien, Juan Miguel, mira el último sol. Dirigí mi vista al tercer sol, el último de los 3. Y lo que vi me heló el alma a pesar del calor de ese lugar. El tercer sol estaba partido, no completamente, pero sí claramente dividido por una grieta que lo atravesaba desde arriba hasta casi llegar al centro. Era como ver una moneda de oro que alguien había empezado a cortar con una sierra. La grieta era irregular, dentada, y de ella brotaba algo que me costó entender al principio. No era sangre, pero era rojo. No era fuego, pero ardía. Era luz. Luz líquida, dorada y roja al mismo tiempo, que goteaba desde la grieta, cayendo hacia abajo, evaporándose antes de tocar nada, convirtiéndose en partículas brillantes que flotaban alrededor del calendario como luciérnagas sagradas. El último sol sangraba luz. Esa imagen se me grabó en el cerebro, en el alma, en cada fibra de mi ser. Era hermosa y aterradora, fascinante y apocalíptica. Jesús puso su mano en mi hombro y habló con una voz que parecía venir desde el centro del universo. Este sol está partiéndose, Juan Miguel. Cada día que pasa en su mundo, la grieta se hace un poquito más grande. Cada pecado que se comete sin arrepentimiento, cada acto de odio, cada corazón que se endurece, cada vez que eligen la oscuridad sobre la luz, la grieta crece. Pero también cada acto de amor, cada oración sincera, cada mano que se extiende para ayudar, cada corazón que se abre a la verdad, sostiene ese sol por un momento más. No podía dejar de mirar la grieta sangrante. Le pregunté lo que cualquier persona habría preguntado: ¿qué pasa cuando el sol se parta del todo? ¿Qué viene después? Jesús me miró con esos ojos de fuego suave, y en ellos vi tristeza y esperanza mezcladas. Me dijo: cuando ese sol se parta completamente, cuando la grieta llegue de un extremo al otro, cuando la última gota de luz se derrame, entonces
Vengo por los míos. Vengo a buscar a todos los que me han esperado, a todos los que han guardado la fe, a todos los que tienen mi nombre escrito en sus corazones. Vengo antes del grito de la medianoche, antes de que la oscuridad final caiga sobre los que se quedaron. No entendí bien lo del grito de la medianoche, y debió notarse en mi cara porque él explicó: en tu país, México, cada año en la noche del 15 de septiembre, se da el grito de independencia, ¿verdad? Un grito que celebra la libertad, que recuerda la lucha, que une al pueblo. Ese grito sucede a la medianoche, cuando un día termina y otro comienza. Pues habrá otro grito, Juan Miguel, un grito final, un grito cósmico, un grito que marcará el fin de esta era y el comienzo de algo nuevo. Pero yo vengo por los míos antes de ese grito, los saco antes de la tribulación final, antes del caos, antes de la oscuridad. Esa es mi promesa, ese es mi pacto con los que creen. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Todo lo que me estaba diciendo era demasiado grande, demasiado importante, demasiado pesado para mi mente limitada. Le supliqué: Señor, ¿por qué me muestras esto? Yo no soy nadie. Soy solo un mecánico de Guadalajara. No soy sacerdote. No soy predicador. No soy importante. ¿Por qué yo? Él sonrió con una ternura infinita y me respondió: precisamente por eso, Juan Miguel, porque eres un hombre común, porque tu testimonio será creído por gente común. Los grandes predicadores hablan y muchos dudan. Los teólogos escriben y muchos debaten. Pero cuando un mecánico que casi muere de COVID cuenta lo que vio, la gente presta atención, la gente escucha, la gente cree. Me llevó más cerca del calendario, tan cerca que podía tocar la piedra. La toqué con mi mano de luz, y la piedra estaba caliente, viva, pulsante. Podía sentir el latido del tiempo mismo bajo mi palma. Jesús continuó hablando: vas a regresar a tu cuerpo, Juan Miguel. Vas a despertar en esa cama de hospital. Va a ser difícil, va a ser doloroso. Tu cuerpo estará destrozado y tu recuperación será larga. Pero vas a vivir. Vas a volver con Rocío, con Emiliano, con Sofía. Vas a volver a tu taller. Vas a tener más tiempo con ellos. Pero con ese regalo viene una responsabilidad. Me volteó para que lo mirara de frente. Me tomó de ambos hombros y me habló con una intensidad que me atravesó. Tienes que contarles lo que viste aquí. Tienes que hablarles del calendario, de los 3 soles, del último sol que se parte y sangra luz. Tienes que decirles que vengo pronto. No les puedes decir la fecha exacta porque ni tú la sabes, ni yo te la voy a dar, porque el Padre no ha revelado ni el día ni la hora. Pero sí les puedes decir que es pronto, muy pronto. Les puedes decir que se preparen, que pongan sus vidas en orden, que hagan las paces con sus enemigos, que perdonen a los que les han hecho daño, que busquen la verdad mientras todavía hay tiempo. Asentí con la cabeza, comprometido, asustado, honrado, todo al mismo tiempo. Le prometí: voy a hacerlo, Señor. Voy a decirles, aunque se burlen de mí, aunque me llamen loco, aunque pierda clientes en mi taller, voy a contar lo que vi. Él asintió satisfecho, y después dijo: hay una frase que quiero que repitas, una frase que te voy a grabar en el corazón para que nunca la olvides. Cada vez que cuentes esta historia, tienes que terminar con estas palabras exactas. Se acercó más a mí, puso su mano sobre mi pecho, justo donde estaría mi corazón, y sentí un calor intenso, como si me estuvieran marcando con un hierro candente pero sin dolor. Su voz resonó no solo en mis oídos, sino en todo mi ser. Repite después de mí: prepárense, mijos. El grito de independencia eterno está a nada. Repetí las palabras, y mientras las decía, sentí cómo se grababan en mí, cómo se volvían parte de mi esencia. Prepárense, mijos. El grito de independencia eterno está a nada. Esas palabras tenían un poder especial, mijos. Era una palabra que yo usaba todo el tiempo, una contracción cariñosa de mis hijos, que usamos los mexicanos para hablarle a la gente con afecto, aunque no sean nuestros hijos de sangre.
Y a nada era una expresión típica de Guadalajara que significa muy pronto, casi ya, está por llegar. Jesús había escogido palabras de mi cultura, de mi lengua, de mi forma de hablar, para darme un mensaje que resonaría con mi gente. Repetí la frase una y otra vez. Prepárense, mijos. El grito de independencia eterno está a nada. Prepárense, mijos. El grito de independencia eterno está a nada. Cada vez que la decía, sentía más fuego en mi pecho, más convicción, más urgencia. Jesús me sonrió y dijo, «Bien, ahora ya estás listo. Es hora de que regreses. Tu familia te necesita, tu ciudad te necesita, el mundo necesita tu testimonio». Miré una última vez el calendario gigante, los 3 soles, el último partido y sangrando luz. Traté de memorizar cada detalle, cada símbolo, cada línea, sabiendo que cuando regresara a mi cuerpo mortal, los recuerdos podrían empezar a desvanecerse como sueños al despertar. Pero Jesús leyó mi preocupación y me dijo, «No te preocupes, no vas a olvidar nada. Esto está grabado en tu alma ahora. Podrás recordarlo con claridad total cada vez que lo necesites contar». Entonces todo empezó a cambiar. El calendario comenzó a alejarse, o yo comencé a alejarme de él. No estaba seguro. El cielo ámbar empezó a oscurecerse. La figura de Jesús empezó a brillar más y más, hasta que fue solo luz, luz pura y blanca, que lo envolvía todo. Escuché su voz una última vez, ya no desde afuera, sino desde adentro de mí. «Ve en paz, Juan Miguel Hernández, vive bien. Ama mucho, y no olvides tu misión». Y después todo se volvió negro. El dolor llegó primero. Antes que la conciencia, antes que los pensamientos, antes que los recuerdos, llegó un dolor tan intenso que mi mente gritaba sin poder emitir sonido. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo atravesada por agujas de fuego. No podía moverme, no podía abrir los ojos, no podía respirar por mi cuenta. Sentía algo duro y frío dentro de mi garganta, bajando hasta mi pecho, un tubo que me violentaba por dentro. Sentía cables, agujas, presión en mi pecho, en mis brazos, en mi cara. Mi cuerpo era una prisión de dolor, y yo era el prisionero consciente atrapado dentro. Poco a poco, como quien sale de un océano profundo y oscuro hacia la superficie, empecé a recuperar fragmentos de conciencia. Podía escuchar sonidos amortiguados, lejanos, pitidos de máquinas, voces hablando en términos médicos que no entendía, pasos apresurados, el sonido mecánico del ventilador que respiraba por mí, empujando aire a mis pulmones destrozados una y otra vez, sin descanso, sin misericordia. Quise abrir los ojos, pero los párpados pesaban como piedras. Hice un esfuerzo sobrehumano y logré abrirlos apenas una rendija, pero todo estaba borroso, distorsionado, como ver el mundo a través de agua sucia. Distinguí luces en el techo, esas malditas luces fluorescentes del hospital que nunca se apagaban. Distinguí una figura con bata verde moviéndose cerca de mi cama. Traté de hablar, de decir algo, pero el tubo en mi garganta lo hacía imposible. Solo pude emitir un gemido ahogado, un sonido patético que me hizo sentir menos que humano. La figura se acercó rápido. Era Beto, el enfermero. Lo reconocí por su voz gruesa y reconfortante cuando habló. «Tranquilo, don Juan Miguel. Tranquilo, ya despertó, ya volvió. No trate de hablar, está intubado todavía. Solo respire con la máquina. No pelee contra ella. Déjela hacer su trabajo». Pero yo no quería estar ahí. Una parte de mí, la parte que había estado con Jesús, que había visto el calendario sagrado, que había flotado en ese cielo ámbar, esa parte no quería estar de regreso en ese cuerpo roto, en ese hospital que olía a enfermedad y muerte, en ese mundo de dolor. Quería regresar a la luz, quería regresar a la paz. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, rodando por mis sienes, mojando la almohada. Beto me limpió las lágrimas con una gasa y me dijo, «Ya sé que duele, don Juan Miguel. Ya sé que es difícil, pero lo logró. Estuvo 3 días intubado y su cuerpo respondió al tratamiento. Sus pulmones están empezando a sanar. Va a salir de esta.
Se lo prometo. ¿3 días? ¿Solo habían pasado 3 días? Para mí había sido una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Había vivido experiencias que sentía como años condensados en esos 3 días de inconsciencia. Había viajado más allá del tiempo y el espacio. Había hablado con Jesús, había visto el fin de los tiempos, y ahora estaba de regreso, conectado a tubos y máquinas, con un cuerpo que apenas respondía. La injusticia de todo eso me golpeó fuerte. ¿Por qué me había regresado? ¿Por qué no me había dejado quedarme en ese lugar hermoso? Pero entonces recordé. Recordé las palabras de Jesús. Tienes una misión, tienes que contarles. Recordé el calendario sangrando luz, recordé los 3 soles, recordé la frase que me había grabado en el alma. Prepárense, mijos, el grito de independencia eterno está a nada. Y entendí que mi sufrimiento tenía propósito, mi regreso tenía razón de ser. No era solo por mí, era por todos los que necesitaban escuchar el mensaje. Era por Rocío, por Emiliano, por Sofía, por mis vecinos, por mi ciudad, por cualquiera que tuviera oídos para escuchar. Los días siguientes fueron un infierno de recuperación. Estuve intubado 4 días más después de despertar. Cada hora era una batalla. El tubo en mi garganta era una tortura constante. Tenía arcadas. Sentía que me ahogaba, aunque la máquina me estaba dando aire. Mis pulmones ardían con cada respiración forzada. Tenía llagas en la boca por el tubo. Mi lengua estaba hinchada. No podía tragar mi propia saliva. Los enfermeros tenían que aspirarme la boca cada 2 horas, metiendo un tubito que me hacía toser violentamente, lo que a su vez me hacía sentir que me moría de dolor en el pecho. Finalmente, el 7º día después de mi intubación, la doctora Iris decidió que era tiempo de extubarme. Vinieron varios doctores y enfermeros. Me explicaron el procedimiento. Me dijeron que iban a contar hasta 3 y que sacarían el tubo rápido. Me dijeron que tosiera fuerte cuando lo hicieran para ayudar a expulsarlo. Contaron. 1, 2, 3. Sentí cómo jalaban ese tubo largo desde lo profundo de mi garganta, raspando todo a su paso. Tosí con tanta fuerza que pensé que iba a escupir los pulmones. Salió por fin, cubierto de flemas y sangre, y por primera vez en una semana pude respirar por mi cuenta. Pero respirar por mi cuenta no significaba respirar bien. Mis pulmones estaban destrozados. Cada respiración era superficial, dolorosa, insuficiente. Me pusieron una mascarilla de oxígeno y me dijeron que tendría que usarla por semanas, tal vez meses. Traté de hablar, y lo único que salió fue un susurro ronco, casi inaudible. Mi voz estaba destruida por el tubo. La doctora Iris me dijo que era normal, que poco a poco volvería, pero que no forzara. Le hice seña de que quería agua. Me dieron pedacitos de hielo para chupar porque todavía no podía tragar bien. Ese hielo frío en mi garganta destrozada fue lo más delicioso que había probado en mi vida. Lo primero que pedí, con ese susurro patético que apenas podían escuchar, fue ver a mi familia. Beto me dijo que iban a llamar a Rocío para avisarle que ya estaba despierto y extubado, pero que por protocolo todavía no podía tener visitas presenciales. Le rogué, le supliqué. Le dije que necesitaba verlos, aunque fuera por el vidrio, aunque fuera de lejos. Él habló con la doctora Iris, y ella, bendita sea esa mujer compasiva, hizo una excepción. Dijo que mi familia podría venir a verme por 30 minutos desde el pasillo, a través de la ventana del área COVID, pero que no podrían entrar. Cuando me avisaron que Rocío estaba afuera, que me llevaban a la ventana, lloré como niño. Me subieron a una silla de ruedas porque no podía caminar, ni siquiera pararme. Mis piernas eran 2 palos inútiles después de una semana acostado sin moverme. Me llevaron por el pasillo, empujando mi silla, con el tanque de oxígeno portátil enganchado atrás. Llegamos a una ventana grande que daba a un corredor exterior. Y ahí estaban, mi esposa, mis hijos, del otro lado del vidrio. Rocío tenía puesta una blusa amarilla que yo le había regalado en nuestro aniversario. Tenía el cabello recogido en una cola, sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar. Emiliano estaba a su derecha.
alto y delgado, con una camisa de la UDG, tratando de ser fuerte pero con los ojos rojos. Sofía estaba a su izquierda, con el cabello suelto, con una playera de gatitos, abrazando a su mamá. Cuando me vieron, los tres empezaron a llorar al mismo tiempo. Rocío puso sus manos en el vidrio y yo levanté las mías, temblorosas, débiles, y las puse del otro lado, tratando de tocarla a través del cristal. Quise decirles tantas cosas, quise contarles todo lo que había visto, todo lo que había vivido, pero no me salían las palabras. Mi voz seguía destruida y aunque hubiera podido hablar, no nos dejaban usar el teléfono interno por riesgo de contagio. Solo podíamos vernos, leer los labios, usar señas. Rocío me decía una y otra vez, gritando para que la escuchara a través del vidrio: «Te amo. Gracias por regresar. Gracias por pelear». Sofía me mandaba besos con las manos, llorando sin parar. Emiliano levantó su puño en señal de fuerza y yo levanté el mío, tembloroso, en respuesta. Esos 30 minutos pasaron volando. Cuando Beto me dijo que teníamos que regresar a mi cama, me negué. No quería irme, no quería dejar de verlos, pero no tuve opción. Me regresaron al pasillo 7, a la cama 34, y me acostaron de nuevo. Esa noche dormí por primera vez en días, con sueños mezclados. Soñé con mi familia, soñé con el taller, soñé con el calendario sangrando luz, todo mezclado en una confusión de imágenes que me despertaban cada rato con el corazón acelerado. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, mi cuerpo empezó a responder. Primero logré sentarme en la cama sin ayuda. Después logré pararme con ayuda de 2 enfermeros, uno a cada lado. Después logré dar 3 pasos antes de que las piernas me fallaran. Cada pequeño logro se celebraba como una victoria. La fisioterapeuta, una señora regordeta y alegre llamada Lupita, venía todos los días a hacerme ejercicios. Me hacía levantar las piernas, mover los brazos, respirar hondo contra una resistencia para fortalecer los pulmones. Dolía horrores, pero lo hacía porque sabía que necesitaba salir de ahí. Necesitaba cumplir mi misión. Después de 3 semanas en el hospital, me dieron de alta. No estaba curado, ni cerca. Todavía necesitaba oxígeno suplementario. Todavía no podía caminar más de 50 metros sin agotarme. Todavía tosía todo el tiempo. Todavía tenía pesadillas, pero estaba vivo, y eso era lo que importaba. El día que salí del hospital, Rocío llegó a recogerme con el carro, un Chevy viejo pero confiable. Emiliano y Sofía vinieron con ella. Me esperaban en la entrada. Cuando me vieron salir en silla de ruedas, con mi tanque de oxígeno, con 20 kilos menos de peso, demacrado y pálido, corrieron hacia mí. Nos abrazamos ahí mismo, en la entrada del hospital civil, sin importarnos quién nos viera. Lloramos juntos, los 4, aferrándonos unos a otros como náufragos que se habían reencontrado después de un naufragio. Rocío me olía el cabello, me tocaba la cara, como para convencerse de que era real, de que realmente había regresado. Sofía no me soltaba el brazo. Emiliano me cargó hasta el carro porque no podía caminar bien. Me subieron con cuidado. Me abrocharon el cinturón, acomodaron el tanque de oxígeno y nos fuimos a casa. El camino de regreso fue emotivo. Veía las calles de Guadalajara con ojos nuevos. Todo se veía más brillante, más hermoso, más significativo. Los árboles, las casas, la gente caminando, los vendedores ambulantes, todo era un milagro. Estar vivo era un milagro. Cuando llegamos a nuestra casa en la colonia Tetlán, había una manta colgada en la fachada que decía: «Bienvenido a casa, Juan Miguel. Gracias a Dios». Los vecinos habían organizado una bienvenida pequeña, con sana distancia, con cubrebocas. Don Chucho de la esquina estaba ahí, doña Mary de la tienda, el joven Carlos que me ayudaba a veces en el taller. Todos aplaudieron cuando me bajé del carro. Me sentí amado, me sentí visto, me sentí con propósito. Los primeros días en casa fueron de adaptación.
Dormir en mi propia cama después de semanas en una cama de hospital era raro. Todo me parecía demasiado suave, demasiado cómodo. Me despertaba a medianoche pensando que seguía en el hospital, buscando los pitidos de las máquinas, y cuando no los encontraba, me daba cuenta de dónde estaba y volvía a llorar de agradecimiento. Rocío dormía abrazada a mí toda la noche, como si temiera que si me soltaba yo desaparecería. Pero lo más importante empezó a suceder en la segunda semana en casa. Empecé a hablar. Empecé a contar mi experiencia. Primero solo a Rocío, en la intimidad de nuestra recámara. Le conté todo. El camino de obsidiana, Jesús vestido de charro, el calendario gigante, los 3 soles, el último sol partido y sangrando luz, la frase que tenía que repetir. Rocío me escuchó con los ojos muy abiertos, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, me tomó las manos y me dijo: «Tienes que contarlos, Juan Miguel. La gente necesita escuchar esto. El mundo necesita escuchar esto». Después se lo conté a mis hijos. Emiliano, con su mente de ingeniero, me hizo 1000 preguntas tratando de entender la lógica de lo que había visto. Sofía solo lloró y me dijo que ella me creía, que sabía que era verdad. Le conté a mi hermano, a mis primos, a mis amigos del barrio. Algunos me creyeron de inmediato. Otros pensaron que había sido un sueño causado por los medicamentos. Otros me miraron con lástima, como si hubiera perdido la razón. Pero yo no me detuve. No podía detenerme. Tenía una misión. Un domingo, un mes después de salir del hospital, el padre Joaquín de la parroquia de San Juan de Dios me invitó a dar mi testimonio después de la misa. Llegué con mi tanque de oxígeno portátil, todavía débil pero determinado. El templo estaba medio lleno por las restricciones de aforo. Subí al altar con ayuda de Emiliano. El padre me dio el micrófono. Miré a la congregación, a las familias sentadas con sus cubrebocas, y empecé a hablar. Les conté mi historia. Les hablé del COVID, del hospital, de la intubación. Les hablé de mi muerte temporal. Les hablé de Jesús con su traje de charro blanco. Les describí el calendario sagrado, los 3 soles, el último partido y sangrando luz dorada y roja. Les di el mensaje que Jesús viene pronto, antes del grito de la medianoche, a buscar a los suyos. Y terminé con la frase que me había grabado en el alma, gritándola con toda la fuerza que mis pulmones dañados me permitían. «Prepárense, mi hijos, el grito de independencia eterno está a nada». El silencio que siguió fue absoluto. Y después, algo increíble sucedió. Una señora en la tercera fila empezó a llorar, después otra. Después un señor mayor se puso de pie y empezó a aplaudir, y después toda la iglesia se puso de pie. No estaban aplaudiendo por mí, estaban respondiendo al mensaje, estaban sintiendo la urgencia, estaban despertando. Desde ese día, mi vida cambió completamente. El taller El Toro Mecánico se convirtió en algo más que un lugar para arreglar carros. Se convirtió en un lugar donde la gente llegaba a escuchar, a preguntar, a buscar esperanza. Yo seguía arreglando coches, porque tenía que mantener a mi familia. Pero entre un trabajo y otro, entre un cambio de aceite y una afinación, compartía mi testimonio con quien quisiera escuchar. Me invitaron a otras iglesias, a grupos de oración, a reuniones familiares. Mi historia empezó a circular por WhatsApp, por Facebook, por el boca a boca. Algunos me criticaban, me llamaban fanático, me decían que estaba asustando a la gente, pero muchos más me agradecían. Me decían que mi testimonio los había despertado, que habían vuelto a orar, que habían hecho las paces con familiares, que habían puesto su vida en orden. Mi cuerpo siguió sanando lentamente. Después de 3 meses pude dejar el oxígeno. Después de 6 meses pude caminar distancias largas sin cansarme. Nunca volví a ser el mismo de antes físicamente. Mis pulmones quedaron con daño permanente, pero espiritualmente me convertí en alguien nuevo. Me convertí en un mensajero, en un testigo, en una voz que grita en el desierto de la indiferencia moderna, y cada vez que cuento mi historia, cada vez que alguien me pregunta qué vi del otro lado,
Cada vez que hablo de ese encuentro sagrado, termino siempre con las mismas palabras. Las palabras que Jesús me grabó en el corazón, las palabras que arden en mi pecho y que no puedo callar. Las palabras que son mi misión y mi razón de haber regresado. Prepárense, mijos. El grito de independencia eterno está a nada.